Ahora, necesitamos saber todo lo anterior para poder pasar a esta parte, que es cómo encontrar las creencias más profundas, las que te complican todo. Y en este sentido, es como una especie de ovillo, de punta de ovillo, donde yo voy tirando de un evento algo que pensé, algo que sentí, para ir a algo que sentí más profundamente, para ir a algo que sentí más profundamente y para ir a la creencia. Y una vez que voy a la creencia, puedo hacer algo con ella. Puedo revisarla, puedo cambiarla, puedo transformarla, ¿sí? Entonces vamos a tirar de un hilo emocional en este caso, a partir de conflictos cotidianos, o sea, conflictos desencadenantes en lo cotidiano, para llegar al programante. Lo que voy a mostrarte ahora a continuación no hace falta que lo anotes, no hace falta que lo recuerdes, lo vas a tener, va a ser parte del regalo, te voy a dar un paso a paso. Lo único que quiero con esta explicación es que lo entiendas, simplemente, que lo puedas interiorizar desde el entendimiento. Es una serie de pasos para llegar a tus creencias más profundas, más arraigadas. La primera parte es el primer paso es partir de un conflicto cotidiano. Por ejemplo, vamos a poner un conflicto en lo laboral. Voy a usar un ejemplo real de una cliente que no se animaba a contactar a sus clientes, a llamarlos, a cerrar la venta, ¿sí? Sentía una fuerte inhibición. El primer paso es identificar el momento de conflicto y acá necesitas muchos detalles. Es, por ejemplo, estás frente al WhatsApp y hacete una foto mental del momento. La gente acá tiende a irse por las ramas. No, vos lo que necesitas acá es saber cuál es el momento de conflicto, el momento de impacto emocional. ¿Dónde impactó la emoción desagradable? Bueno, estoy en primera persona y en presente, estoy mirando mi teléfono y se hace la hora de mandarle algo. O abro el WhatsApp de ese cliente y ya me siento totalmente inhibida en este caso porque era una chica. El segundo paso es identificar el primer pensamiento. El primer pensamiento, pero acá hay un truco que es no lo analices, no te pongas a buscar pensamientos. Fíjate lo primero que viene a tu mente, ¿sí? ¿Cuál fue el primer pensamiento? En este caso es, yo le estoy molestando a este potencial cliente o a este cliente. El tercer paso es identificar el sentimiento. Acá no hace falta que te vayas a emociones tan profundas. Ejemplos de sentimientos pueden ser ansiedad, desesperación, preocupación, angustia, etc. Fíjate que sentimiento simplemente está pegado a ese pensamiento. Y ahora sí, fíjate qué fue lo que hiciste en ese momento. También se puede interpretar como la emoción que te permitiste expresar o la emoción social. Por ejemplo, si fuiste diplomático y no hiciste nada, o sea, sentiste una cosa pero hiciste otra, por ejemplo, viene una persona, me grita, y yo en vez de devolverle el grito o salir corriendo, que en el primer caso sería coherente con el enojo, en el segundo caso sería coherente con el miedo, yo le digo, bueno, entiendo que estés enojado, pero lo hablamos después, estoy siendo cordial con esa persona, estoy siendo diplomático. En ese caso podríamos decir que expresé tristeza, porque sentí otra cosa, ¿sí? Hay un tecnicismo para explicar esto, pero no viene al caso. Si sentiste una cosa y actuaste de manera cordial, tratando de mantener la compostura, podríamos decir a todos los fines prácticos que expresaste tristeza. Si golpeaste, insultaste, gritaste, podríamos decir que expresaste enojo. Si saliste huyendo, ¿sí? Pero literalmente saliste corriendo, cortaste el teléfono, te tapaste con las sábanas y estabas en una cama, expresaste miedo. Pero tiene que ser literal. O sea, por ejemplo, expresar enojo es gritar, pegar, ¿sí? Insultar, pero insultar enojado, no desde una tonalidad tranquila, no. En ese caso yo puedo decir que expresé una emoción u otra, según la acción que hice, ¿sí? El siguiente paso, ya que tenemos la emoción expresada, la emoción social, por decirlo así, es ver qué emoción quedó detrás, qué emoción quedó guardada. Si expresaste tristeza, por ejemplo, fuiste diplomático o diplomática, podríamos decir que quedó guardada o miedo o enojo. Vamos a manejarnos por ahora con esas tres emociones, tristeza, miedo o enojo. Si expresé tristeza, que es lo que hacemos la mayor parte de las veces, lo que quedó detrás, fíjate si es más bien miedo o si es más bien enojo. Y acá es donde, haciendo el ejercicio, llevas las dos manos, que ya lo vas a tener en el ejercicio, llevas las dos manos a la parte del cuerpo donde sientas esa emoción, ese enojo o ese miedo. Si la emoción es, por ejemplo, enojo, podés imaginarte que, todo esto con los ojos cerrados, que el enojo es un aliado que viene a hablarte, a protegerte de algo. ¿Qué te dice ese enojo? Y suele decir cosas como,
defendete, marca tu territorio. Esa es la conversación del enojo, ¿no? Muchas veces detrás del enojo hay un miedo, ¿sí? Muchas veces detrás del enojo hay un miedo. Si la emoción que está detrás, por ejemplo, la tristeza fue el miedo, o sea, no pasaste por el enojo, bueno, buenísimo. Y si no, otras veces podrías darte cuenta que detrás del enojo hay un miedo. En algunos casos detrás del enojo también podría haber tristeza, pero no nos vamos a ir tan lejos. Entonces, ahora sí lleva tus dos manos a donde sientas ese miedo, no ahora, sino cuando estés haciendo el ejercicio, llevas tus dos manos, respiras profundamente y decís en voz alta, asumo que tengo miedo, reconozco que tengo miedo. Y mientras tanto vas a hacer un juego acá que yo le llamo de mal en peor, que es ir siguiendo ese miedo, haciéndote preguntas de qué pasaría si. Por ejemplo, tenés miedo de que, te diste cuenta que tenés miedo de que los clientes te rechacen, ¿no? Por eso no los llamás, no los contactás. Entonces, si tenés miedo de eso, imagínate que llamás a un cliente, te rechaza y entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si? Bueno, me van a rechazar, me van a cortar el teléfono y me voy a sentir mal. Perfecto. Y si te vas a sentir tan mal, entonces, ¿qué pasaría? Bueno, si me siento tan mal, seguramente me van a echar de la empresa porque no voy a vender, etcétera, etcétera, y voy a quedar sin empleo. Bien, y si quedo sin empleo, ¿qué pasaría? Mi pareja me va a dejar y voy a terminar en la calle porque no voy a poder pagar mis cuentas. Y si terminás en la calle, ¿qué pasaría? Me voy a sentir muy, muy, muy deprimido. Fíjate en el fondo, el miedo de fondo, ¿cuál es? ¿A la muerte o a la soledad? En el fondo podríamos decir que biológicamente el miedo a la soledad tiene que ver con el miedo a la muerte, porque quedarse solo en un contexto primitivo donde se desarrolla el cerebro es casi sinónimo más tiempo, más tarde, más temprano de la posibilidad de morir, pero vamos por ahora a separarlo. ¿Qué es más en el fondo primordial? El miedo, o sea, ¿qué se siente más? El miedo más bien a quedarme solo por el qué dirán, porque me van a rechazar, abandonar los demás, o el miedo directamente a morir. En uno u otro caso decís, asumo que tengo miedo a, mientras mantenés tus manos ahí donde sentís el miedo, las dos manos entre la garganta y la pelvis, no más arriba de eso, no más abajo de eso, ¿sí? Por ejemplo, acá se suele sentir el miedo, ¿no? Entonces, respiras profundo con los ojos cerrados y decís, asumo que tengo miedo de morir, reconozco que tengo miedo a la muerte o a la soledad, si identificaste otra cosa. Y ahora vas a dar un paso más y vas a decir, bueno, lo que vamos a buscar ahora es cuál es la creencia detrás de ese miedo. Supongamos que es miedo a la muerte o miedo a la... No, vamos a poner un ejemplo con el miedo a la soledad, ¿no? ¿Te diste cuenta que tenés miedo a la soledad? ¿Cuándo sentiste por primera vez este miedo a la soledad? Pero antes de ir al cuándo sentiste, vamos a ver cuál es la creencia que sostiene ese miedo. ¿Cuál es la creencia? Y acá quiero tu lado más desgraciado con vos mismo, con vos misma. Por ejemplo, ¿por qué tengo miedo a quedarme solo? ¿Por qué yo me podría quedar solo o sola? Porque soy una mala persona, porque soy un sorete, porque soy inútil, porque no valgo, porque no merezco, porque no soy suficiente, porque nadie me va a querer. Porque fíjate lo que te viene a la mente en automático. Acá sí estar muy abierto a lo que te trae tu inconsciente. Entonces vamos a suponer que la creencia de fondo es no soy suficiente, para recibir amor, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuándo fue la primera vez que experimentaste esta creencia? Si es con esa emoción de miedo intenso, mejor, de miedo a la soledad. Entonces acá me puedes decir, bueno, un día estaba en el colegio, volvemos al ejemplo ese de la profesora de matemática o de literatura, de lengua, que me hizo leer delante de mis compañeros, yo trastabillé y todos se rieron. Este ejemplo es muy típico de conflictos programantes, de personas que les pasó algo así en el colegio, ¿no? Quedaron en ridículo, todos se burlaron, entonces ahí se me activa ese miedo al rechazo, a la soledad y todo eso. Entonces, ahora tenés la creencia, ahora tenés la emoción y ahora tenés el primer momento de donde la viviste. Y parte del regalo va a ser el ejercicio para identificar todo esto y justamente que lo puedas identificar para poder posteriormente cambiar y cambiar la percepción de esto, ¿sí? Estos serían los 8 pasos.